¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien de salud. Los saluda con gusto el ingeniero Romualdo. Muy bien. El presente video tiene por objetivo mostrarte cómo utilizar el multímetro para medir voltajes en un circuito en serie. A continuación, te muestro a través de una representación gráfica y simbólica un circuito en serie. Aquí tenemos la fuente de voltaje, tenemos un interruptor, tenemos un foco 1 denominado foco 1 y tenemos un foco denominado foco 2, ¿de acuerdo? Muy bien. En la parte electrónica, a estos dos componentes se les conoce también como cargas eléctricas porque consumen una cierta energía, ¿de acuerdo? Por eso en ocasiones ustedes van a escuchar hablar de cargas eléctricas, ¿sí? Que realmente son componentes que consumen energía eléctrica. Bueno, tenemos aquí el foco 1 y el foco 2. Si ustedes pueden observar, ¿sí? ¿Por qué se les llama circuito en serie? Bueno, porque las cargas están conectadas una tras otra y esto es un circuito en serie. Si ustedes pueden observar, aquí tenemos el foco 1, ¿sí? Y a continuación tenemos el foco 2. Y a esto se le conoce, ¿sí?, como circuito en serie porque estos dos componentes están en serie con respecto a la fuente de alimentación. Muy bien. Ahora les voy a hablar sobre las características que presentan los circuitos en serie y es algo bien importante. Vamos a ver, ¿sí?, una de las características del circuito en serie. Bien, que nos dice lo siguiente: la suma de los voltajes de los focos es igual al de la fuente. ¿Qué indica esto? Bueno, que si nosotros medimos voltaje con nuestro multímetro, ¿cuál es el voltaje del foco 1? Y posteriormente medimos con nuestro multímetro cuál es el voltaje del foco 2, sumando estos dos voltajes nos tiene que dar aproximadamente 12 volts. Y esa es una de las características, ¿sí?, de este circuito en serie. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver la siguiente característica. La siguiente característica de este circuito en serie nos dice que la corriente que circula a través de este circuito es la misma en cualquier punto. ¿Qué quiere decir? Que la corriente total, sí, va a ser la misma en cualquier punto de este circuito. Si yo mido aquí, la corriente me va a dar, sí, un valor, y ese valor, si lo mido, va a ser igual en este punto, o si lo mido aquí, va a ser igual, ¿de acuerdo? Entonces, con esto estoy mostrando para que ustedes aprendan perdón, perdón, tengo un poquito de problemas con la garganta. Bueno, sucede, ¿no? Bueno, muy bien, continuamos. Les comentaba yo que una de las características, ¿sí?, de un circuito en serie, pues es que la corriente es la misma en cualquier punto, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué? Porque es un circuito en serie. Muy bien. Bueno, una vez que ya les mostré las características a través de este video y de esta representación gráfica, pues vamos a realizar una pequeña práctica, ¿sí?, para que ustedes aprendan a utilizar el multímetro y cómo conectar el multímetro para medir los voltajes. Muy bien. Para ello me voy a ir a un simulador de electrónica que se llama Circuit Wizard y que si gustan descargar este video, bueno, lo van a poder encontrar en un video en mi canal, y posteriormente, bueno, también voy a subir en la descripción del video el link para que puedan descargar este programa, que es muy amigable. Muy bien. Aquí tengo en este simulador, sí, los componentes de un circuito en serie. Tenemos la fuente de alimentación, tenemos el foco 2, tenemos el foco 1 y tenemos nuestro interruptor, sin olvidar las puntas de conexión de nuestra fuente de alimentación. Vamos a observar un poquito más de cerca cómo se encuentra nuestra fuente de alimentación. En la sección de voltaje, ¿sí?, podemos suministrar voltajes fijos de 5, de 12 volts, ¿de acuerdo? Y también tenemos una opción de voltaje variable. Muy bien. De este lado tenemos la sección que corresponde al display, ¿sí?,
y que nos muestra el voltaje que está suministrando la fuente, o que también nos pueda mostrar la corriente. Si seleccionamos esta parte, nos va a mostrar la corriente que está consumiendo el circuito. Muy bien, y aquí tenemos nuestros bornes de conexión, punta negativa y punta positiva, y aquí tenemos el interruptor para encender nuestra fuente de alimentación. Muy bien, vámonos con nuestro multímetro. Aquí tenemos nuestro multímetro. Voy a mencionar los conectores. La mayoría de los multímetros traen 3 conectores, ¿sí? 2 en rojo, este que está de este lado. En la parte central tenemos el conector en negro, y bueno, aquí tenemos nuevamente el conector en rojo. Muy bien, vamos a explicar cada uno de ellos. Voy a darle un pequeño de zoom. Muy bien, esta conexión roja que voy a colocar aquí, voy a sacar la punta, sirve para medir las siguientes variables. Entonces medimos voltajes, medimos corrientes pequeñas en miliamperes, y podemos medir resistencia de los componentes. ¿De acuerdo? Al utilizar, repito, al utilizar esta punta en este conector, vamos a poder medir voltajes, corrientes pequeñas en miliamperes y resistencias. La siguiente conexión que voy a realizar, que es la punta negra, ¿sí? En este caso el programa me lo da en una punta color blanco porque el fondo lo tengo en color negro. ¿De acuerdo? Si tuviera el fondo en blanco, aquí la punta sería color negro. ¿De acuerdo? Muy bien. Este conector siempre va a ir en esa posición. Entonces el conector color negro siempre va a ir en la posición de común. Y bueno, cuando querramos medir corrientes, ¿sí? Corrientes máximas hasta 10 amperes, vamos a colocar esta punta. ¿De acuerdo? Entonces primero quito esta punta y pongo esta punta acá, y al conectar, ¿sí? Al conectar esta punta voy a poder medir corrientes grandes, ¿sí? Hasta 10 amperes. Quiero recargar algo. Cuando seleccionamos esta opción de esta punta, el instrumento de medición se debe de conectar en serie, ¿sí? En serie, para poder medir corrientes. Y si utilizamos esta opción, tenemos que conectar en paralelo para medir voltaje y para medir resistencia. Para medir corrientes pequeñas, si conectamos nuestro instrumento de medición en serie. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, nuestra perilla de selección. Quiero que observen lo siguiente. Bueno, voy a dar un poquito de zoom aquí. Muy bien. Tenemos diferentes secciones. Quiero que observen. Esta sección que estoy señalando con el cursor, que va desde 200 hasta 600, podemos medir voltaje de corriente directa desde 200 milivolts hasta 600 volts. ¿De acuerdo? Y de este lado tenemos corrientes alternas, que vamos a medir corrientes alternas de 600 a 200 volts, o viceversa, de 200 a 600, ¿verdad? Y bueno, esta sección que tenemos desde 200 micros, ¿sí? Hasta 10, vamos a poder medir corrientes, desde corrientes muy pequeñas en micros hasta corrientes grandes en amperes. Y esta última sección que estoy mostrando es para medir resistencias desde 200 ohms hasta 2 mega ohms. ¿De acuerdo? Bien, vamos a configurar nuestro multímetro y ya tenemos las dos puntas, porque vamos a medir voltaje. Recuerden que la medición en voltaje es en paralelo. Tengo la punta positiva y la punta negativa. Ahora voy a seleccionar el rango de voltaje y el tipo de voltaje. Voy a seleccionar la escala de 20 y ubicando voltaje de corriente directa. ¿Por qué de corriente directa? Bueno, porque la fuente de alimentación es voltaje de corriente directa. De igual forma, el circuito que estoy representando es un circuito de luces de un automóvil, el cual la fuente de alimentación representa la batería, que la batería normalmente maneja corriente directa. Muy bien, entonces vamos a realizar la medición. Quiero que observen. La punta positiva la voy a colocar en la línea positiva. Fíjense bien. De este lado tengo la punta
positiva, va por positivo, y aquí voy a conectar la punta positiva. ¿Y esto para qué? Bueno, para que no me marque un voltaje negativo. Ahora la punta negativa lo coloco en la línea del negativo, ¿sí? Para que y acomodo mis cables. Muy bien, ahí está. Ahora voy a reducir la vista. Muy bien, ahora ya está configurado para medir voltaje, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a correr simulación. Quiero que observen que este interruptor enciende y apaga el circuito. Este circuito que está aquí está en serie. Si quieren ubicarlo, miren, voy a dar un zoom. Iniciamos por aquí, pasa a través del interruptor, pasa por el foco 1 y pasa por el foco 2. Entonces es un circuito en serie. Muy bien, vamos a encender el interruptor y en este momento estoy midiendo el voltaje en el foco 1 y quiero que observen que mi instrumento de medición está en paralelo, ¿de acuerdo? Esta es una medición en paralelo, así como lo tengo conectado, es una medición en paralelo. Estoy conectando mi multímetro en paralelo para medir voltaje en el foco 1 y me dice que tengo, de acuerdo a la medición, 3.98 volts. Muy bien, vamos a anotar el valor del foco 1, 3.98 volts. Anotamos 3.98 volts. Muy bien. Ahora vamos a intercambiar las puntas para medir el voltaje del foco 2. Muy bien. La parte negativa lo pasamos al negativo. Giramos un poquito la punta. Muy bien. Vamos a acomodar nuestro cable para que no estorbe la medición. Ahí componemos nuestro cable. Ahora movemos la punta roja, conectamos y ahora sí vamos a medir el voltaje en el foco 2. Muy bien, la medición del voltaje 2 es de 7.95. muy bien, vamos a anotar 7.95 volts. Muy bien. Muy bien, quiero que observen algo. Voy a darle un pequeño de zoom. Aquí. Me gustaría que observaran lo siguiente. La intensidad luminosa de cada foco. Se ve claramente cómo la intensidad luminosa del foco 2 es mayor a la intensidad luminosa del foco 1. ¿Y eso por qué? Bueno, porque los dos focos son de diferente característica. Cada uno consume diferente corriente, cada uno tiene diferente resistencia y por lo tanto la caída de tensión en cada foco es diferente. ¿De acuerdo? Entonces por eso aquí tenemos un consumo de 7.95 volts para que pueda encender el foco y aquí, de acuerdo a los datos, es de 3.98. Bueno, entonces es una de las características también del circuito en serie, que la intensidad luminosa es diferente en cada foco. Si llegamos a conectar otro foco, sí, posiblemente ni siquiera encienda. Y esa es la característica de, sí, otra de las características de un circuito en serie. Muy bien. Con esto, con esta práctica de medición simulada, ¿sí?, podemos observar que tenemos diferentes voltajes. Y se aplica una de las características que dice que la suma de los voltajes de los focos es igual al de la fuente. Si nosotros sumamos, en este caso, en este circuito tenemos solamente dos focos, pero si tuviéramos 3, 4 focos, pues tendríamos que hacer la medición en cada uno de los focos, ¿sí?, y la suma de todos ellos, de sus voltajes, nos daría el de la fuente, ¿de acuerdo? Sumando, ¿sí?, el voltaje de estos focos, pues nos da un valor aproximado de 11.93 volts, ¿de acuerdo? Y ese valor es muy cercano al valor que nos da la fuente, que son 12 volts, y se cumple una de las características de este circuito en serie. ¿De acuerdo? Bueno, para resumir, esto es un circuito en serie. ¿Sí? Una de las características es que la suma de los voltajes de los focos es igual a la de la fuente. Otra de las características es que la intensidad luminosa es diferente en cada foco.
ya que las características de cada foco son diferentes, quiero mencionarles una observación. Si los focos tienen las mismas características, es decir, la misma resistencia, el mismo consumo de corriente, la intensidad luminosa va a ser la misma porque son los mismos focos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces aquí concluimos con este video. Realmente espero que hayan entendido las características, cómo utilizar el multímetro para medir voltaje, y en un próximo video haré la práctica de cómo medir la corriente, ¿de acuerdo? Bueno, pues realmente gracias por ver el video. Te invito a que le des un like a este video y nos vemos en un próximo video. Saludos, bye.